Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también el sábado después del noticiero, pero de mediodía. Queremos saludarles en el nombre del Señor y decirles que este programa es exclusivamente para ustedes porque estamos preocupados por su alma. No estamos preocupados por sus asuntos económicos y sus negocios o su vida física, estamos preocupados por su alma, como Dios mismo se preocupa por usted. Así que este programa es para usted. Queremos que usted, además, antes de dar el tema, ustedes disfruten de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero tomar un versículo de Lucas 19, su versículo 41, donde vemos que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Sin duda, uno de los pasajes más impresionantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue aquel día en que Él lloró contemplando la ciudad de Jerusalén. Por cierto, notemos que el tiempo fue aquel domingo de la entrada triunfal. ¡Qué contraste! Aquel domingo de la entrada triunfal, que así se llama, cuando al Señor le dieron la bienvenida, pues es intrigante el caso en que, de acuerdo a lo que estaba sucediendo aquel día, la ocasión no se prestaba para llorar, para lágrimas, para endechas, no, sino que el tiempo era propio para euforia y desbordamiento
de felicidad y de gritos de entusiasmo, pero porque aquel día había sido el día en que los discípulos, juntamente con todos los peregrinos que habían llegado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que estaban en Jerusalén, se dirigían a Jerusalén, le habían tributado al Señor la pleitesía más espléndida que jamás había recibido el Señor. Nunca en su ministerio, nunca había sido recibido de esa manera al llegar a una ciudad en las que él estuvo. Nunca Jerusalén le había abierto las puertas de esa manera. Nunca le habían hecho subir a una bestia para entrar de manera más fácil, más descollante a alguna de las ciudades en las cuales él había estado. Nunca a su paso se habían tendido ramas de palmeras y de olivos. Nunca la gente se había despojado de sus mantos para formar una alfombra al paso del Señor. Nunca la gente le había gritado: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso lo había dicho un ángel en Lucas 1, pero al Señor nunca lo habían, en su ministerio nunca le hicieron esa referencia. Juzgando humanamente los sucesos de aquel día, nunca Jerusalén había experimentado un avivamiento de tal magnitud desde el tiempo de Esdras y el tiempo de Nehemías. Pero en medio de tanto bullicio, en la misma médula de tanta euforia, mientras los discípulos y el resto de la gente corrían pues ahora sí que diríamos que con dramáticas gesticulaciones, en medio de todo eso, el Señor lloró, y la Biblia dice sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto sería el dolor interno del Maestro, el Señor nuestro Jesucristo, que no se dejó impresionar con el dramático recibimiento que le habían tributado? ¿Cómo es que a pesar de esta euforia de la gente y la manera en que lo trataron, él no se distrajo sobre un asunto que estaba en su corazón? Jesús miraba más allá de las ramas, más allá de las palmas y más allá de los mantos, sí, que eran puestos a su paso. El Señor tenía su mirada más allá del entusiasmo febril que embargaba a la gente, a la ciudad misma, porque la ciudad entera. La pregunta que tenemos, la pregunta que surge, dadas las circunstancias en que el Señor lloró, nos preguntamos: ¿por qué lloraba Jesús? Hubiera estado contento, riendo, alegre. No. Dice Lucas, lloró. ¿Por qué lloró? Aquí tenemos unos argumentos bíblicos. Aquella misma ciudad que gritaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, 5 días después, fíjese, 5 días después gritaría con el mismo fervor, diciendo: sea crucificado. ¿Qué tan superficiales eran en su bienvenida? El Señor no la aceptó. El Señor no se entusiasmó con esa bienvenida del pueblo, porque sabía cuán superficial era el corazón de aquella gente.
Gritaría, como dijimos, después de 5 días, sea crucificado. Gritaría, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dice en Mateo 27. Los discípulos que también gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos sí lo hacían de corazón. Ellos mismos le abandonarían a la hora de la hora. Dice en Mateo 26, 56, que los discípulos huyeron y lo dejaron solo cuando Judas llegó con la turba para entregar al Señor. San Pedro cambiaría su alabanza por 3 negaciones lamentables, llenas hasta de maldiciones. Fíjese, el mismo Pedro, los mismos discípulos lo abandonarían, Pedro lo negaría con maldiciones. Qué superficial es el corazón humano. Hace falta en el cristianismo convicciones firmes sobre las verdades que tenemos en la Biblia. Primero, por la superficialidad de aquellas alabanzas. Segundo, por la superficialidad de aquella religión. Dijo el Señor en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eran días festivos, peregrinos religiosos de todo el país y del extranjero subían a Jerusalén para celebrar la Pascua y los días de los panes sin levadura. Eran días especiales en que el pueblo se ocupaba con mayor fervor a actos religiosos. La gente se agolpaba por millares en el pomposo templo que Herodes les había construido en un tiempo de 46 años, según Juan 2. Cristo contemplaba lo falso de los fariseos y el cinismo de los saduceos, y oraba por los escribas y fariseos, por los doctores de la ley, por los miembros del Sanedrín, por los falsos testigos, porque Dios ama aún al más vil pecador. Sí, y oraba por los líderes, pueblo que cometían toda clase de mal sin remordimiento, especialmente contra el Señor. Y oraba por aquella gente religiosa que no era otra cosa más que una especie de fetichismo religioso de la gente plebe que no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, por la superficialidad de las alabanzas, por la superficialidad de aquella religión, por la ingratitud del pueblo, probablemente después de muchos a quienes el Señor había sanado, quizás algunos ciegos gritaban pidiendo su crucifixión, quizás contemplaban con tranquilidad el perforamiento de las manos y de los pies del Señor, a pesar de la bendición que habían recibido, el beneficio que habían recibido del Señor. Paralíticos a quienes Él sanó, quizás corrían, ya no paralíticos al Gólgota, para contemplar curiosos el derramamiento de su sangre. Y la cruz y la corona de espinas. ¿No será, debemos preguntar, ¿no será que también Cristo se duele hoy por la manera en que nosotros a veces le tratamos, por la manera en que nosotros no recibimos su palabra, por nuestros altibajos
inestabilidades, por nuestra inmadurez de carácter y principios, porque fácilmente perdemos lo que Él nos ha generosamente dado. Por la superficialidad de aquellas alabanzas, la superficialidad de aquella religión, por la ingratitud del pueblo, que habiendo sido bendecido, beneficiado por la presencia del Señor, su poder y su misericordia, ahora estarían pidiendo su muerte. Y en cuarto lugar, porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Sí, Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. El relato de Lucas que hemos citado, Lucas 19, 41 al 44, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Lucas nos menciona una de las reprensiones que Cristo hizo a la multitud por no discernir el tiempo especial en que vivían. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no podéis distinguir este tiempo? ¿Qué tiempo? El tiempo de la oportunidad que tenían. Se había cumplido la promesa del Mesías, la promesa hecha por Dios sobre el Mesías, que él vendría. Había nacido, la Virgen había dado a luz a Emmanuel. Dios está aquí en la tierra en visita en forma humana. Los mensajes, los milagros, todos decían que Él era el Mesías, su genealogía. Pero ellos no le dieron ninguna importancia. No tenían interés en su Mesías ya. A la hora de la hora no supieron entender la presencia de la oportunidad maravillosa que tenían. En otras palabras, a pesar de lo versados que estaban en asuntos seculares y los competentes para analizar los acontecimientos diarios, no habían sido sensibles y capaces para discernir el tiempo de la visitación gloriosa y divina que habían tenido, que estaban viendo al Señor, estaban viendo al Mesías y no lo conocieron. Por eso dice la Biblia: en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Todos distinguían, menos la presencia de Dios en forma humana. De todo estaban al tanto, menos del día bendito, refiriéndose a su estancia aquí en este mundo, para ser el Redentor del mundo. ¿Cuántos de los que ministró el Señor
por 3 años y medio, con tantos milagros, con tantos viajes, con tantos sermones. ¿Cuántos vinieron a los pies del Señor para reconocerle como su Mesías? La palabra de Dios nos dice que nos dice en Hechos 1 que cuando el Señor ascendió al cielo, en el aposento alto solo estaban 120 personas orando. Eso nos dice cuánta gente había recibido al Señor, cuántos le habían reconocido. Hubiéramos dicho que todo Palestina, todo el pueblo judío hubiera doblado sus rodillas ante el Señor, porque Él dio a conocer todas las señales mesiánicas. Sin duda que Cristo sigue llorando sobre muchas vidas, anticipándose a las desgracias que sobre ellos vendrán. La palabra de Dios dice: el que no cree ya está condenado. Eso significa que el pecador va rumbo al infierno, rumbo a la condenación eterna, en tormentos eternos. Ese es un conocimiento anticipado que el Señor nos ha dejado. Pero ¿qué pasa? No has conocido el tiempo de tu visitación. Llora el Señor sobre muchos jóvenes hoy día que toman el camino del vicio, de las drogas, de los placeres y hasta de la delincuencia. No has entendido, joven, el tiempo de tu visitación. Mañana será demasiado tarde. Llora el Señor sobre muchas jovencitas que, despreciando los consejos del hogar, se aventuran a la calle y les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación. Mañana será demasiado tarde. Llora sobre muchos matrimonios que diariamente se rompen, dejando los hijos a la deriva. Y les dice: no has conocido el tiempo de tu visitación. Mañana será demasiado tarde. Llora sobre muchas vidas que toman a la ligera la Biblia. ¿Cuántas Biblias hay en manos de tamazunchilenses y alrededor de nuestro pueblo? Casi en todos los hogares hay una Biblia. ¿Pero qué se hace con la palabra de Dios? Se lee diariamente, se busca la manera de entender la clave el propósito en el cual se nos dio la palabra. La Biblia dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero hay tanta ignorancia acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque se toma a la ligera la palabra de Dios. No hay interés en ello. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Llora a Dios porque se toma a la ligera programas como este, que se enseña la Biblia, se enseña la palabra de Dios, se enseña el plan de salvación, se enseña cómo ser salvo. Le animamos que escuche este programa y lo analice. ¿Cuántas veces hemos presentado el plan de salvación aquí? ¿Cuántos han respondido? ¿No será que Cristo también está llorando sobre estas vidas, sobre la vida suya?
Sí, porque Dios amó a la gente en Jerusalén, pero también ama a la gente de hoy y la gente de Tamazunchale. Él piensa en todos y ama a todos y murió por todos. Y quiere que usted le dé importancia. Dios nos ama. La prueba está en que lloró, porque sintió en su corazón el rechazo, lo que vendría por el rechazo. Lea Lucas capítulo 19, los versículos 40 en adelante, y se dará cuenta por qué lloró el Señor. Que Dios abra su corazón y usted muestre interés y aproveche la oportunidad. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos. Está invitado a visitarnos. Tenemos nuestros cultos los domingos 10 de la mañana y en la tarde a las 6 y miércoles también, la misma hora. Para despedirnos, que Dios le bendiga y disfrute de un canto con mensaje de la Biblia.